Bienvenidos queridos amigos y amigas, yo soy Bárbara y hoy vamos a seguir con una de las síntesis de las catequesis de Padre Livio, que como sabemos es el director de Radio María Italia y coordinador de todas las radios Marías del mundo. En este capítulo vamos a definir mejor lo que es el mal y se habla de lo que realmente es, o sea, es una definición absoluta y no relativa. Hemos visto que es el absoluto y el relativo en la primera parte de la misma catequesis que ahora estamos siguiendo, ¿no? No sé si habéis visto que hay un vídeo con escrito catequesis, primera parte, ¿vale? Allí se habla de absoluto y relativo también. Vale, a ver, ¿qué es el mal? Dice Padre Livio que el mal no es solo el hecho que me duele aquí o ahí, o que he tenido una desgracia, todo me anda mal, etc. Estas cosas pueden ser manifestaciones de un profundo malestar, pero las raíces del mal son todas otras cosas. El mal, hablo de aquel que podamos tocar cada día dentro de nosotros y fuera de nosotros. El mal es la maldad que se encuentra en los corazones de los hombres. ¿Existen o no existen las personas malvadas? Claro, los malvados existen y muchas veces son realmente malvados. Son personas soberbas, avaras, lujuriosas, despiadadas, bestias feroces, y la historia humana desborda de hombres que son la imagen de Satán, como muchos dictadores, por ejemplo. Gente que ha destruido a sí mismo y también a los demás. Esta profundidad del mal que hay en los corazones de los hombres ni siquiera la podemos ver con el ojo de la fe, porque el mal tiene un abismo que no conseguimos entender. Es algo tremendo. Son pocos los que se dan cuenta de lo que es realmente el mal, porque Dios nos lo tiene en alguna forma escondido, porque si nosotros entendiésemos a cuáles límites del mal se puede llegar, estaremos constantemente asustados. Y el mal es un misterio que Dios y sobre todo Jesucristo nos revelan porque la luz de Cristo nos ha iluminado y Cristo mismo ha vencido el mal con su pasión, muerte y resurrección. Es un poco el mal como si fuera a entrar en una habitación toda oscura y fuese toda llena de serpientes y escorpiones, basura, suciedad, pero en esta total oscuridad no se puede ver nada. De repente se abre una ventana haciendo pasar un rayo de sol y nosotros, horrorizados, de golpe nos daremos cuenta del sitio en que nos encontramos. Bueno, Jesucristo, cuando ha llegado en la tierra, nos ha iluminado y ha forzado a la serpiente infernal a salir desde abajo de las piedras, a mostrarse. Jesucristo ha forzado el mal a mostrarse, y es el mismo Jesús a decirnos que desde el corazón del hombre salen todas las impuridades, haciendo toda la lista de ellas, nos hace comprender cómo el mal está enraizado en nosotros mismos y que la venida de Jesucristo ha sido el antídoto, decimos, para liberarnos del mal. También sí, siempre de una forma temporal, al menos hasta cuando estaremos aquí en la dimensión terrenal. Bueno, entonces, el mal es aquella realidad que se nos escapa, que es horrible y se encuentra dentro de nosotros, se ha consolidado en el mundo, ha desbordado sobre la naturaleza, que puede ser maravillosa y terrorífica al mismo tiempo. Miramos, por ejemplo, a los volcanes cuando están en erupción o a los tsunamis. Pero, ¿cómo ha nacido el mal? Mirad, dice Padre Livio, que ninguna religión, ninguna filosofía ha podido responder a esta pregunta. ¿Cómo ha nacido el mal? ¿Y en qué consiste el mal? No se puede responder a estas preguntas sino a través de la revelación de la palabra de Dios. Nos lo revela la Sagrada Escritura, ya que en los primeros capítulos de la Génesis, explicándonos que Dios no ha creado el hombre mal, ni creó el mal,
nos explica que en su origen todo era bueno y el mal ha sobrevenido en un segundo tiempo. Dios es el verdadero sumo bien, por lo tanto, solo puede crear lo que es bueno, lo que es bien. Por lo tanto, creó al hombre bueno. Al mismo tiempo, Dios nos ha explicado a través de la Biblia que a la raíz del mal está un oscuro inspirador del mal, que es el ángel rebelde, o sea, Satán, el director del mal y de la polución espiritual y moral que se encuentra en el corazón de los hombres. Es la Sagrada Escritura que nos revela este misterio de un ángel que ha sido creado bueno, el más bello e inteligente de todos los otros ángeles, el que desprendía más luz de todos y que se ha pervertido. Y esto lo estoy comentando en lo que sigue lo estoy comentando yo, Bárbara, no Padre Livio. Lo que digo yo es que muchas personas también en ambientes católicos, lamentablemente, piensan que sobre todo los primeros capítulos de la Génesis son cuentos chinos, solo porque estos acontecimientos han sido explicados de forma simple y de forma también muy concentrada, decimos casi de una forma casi críptica, ¿no? Pero no es un cuento chino, es la explicación, la condensación, dicho de forma muy simple, de unos acontecimientos que proceden de una realidad que no es la nuestra, no es la realidad material, sino la realidad divina, la realidad de Dios, de la dimensión de Dios, porque hasta que Adán y Eva, hombre y mujer, la primera pareja humana, estuvo en el jardín del Edén, allí la dimensión no era la dimensión terrenal que tenemos hoy en día, sino era una dimensión de Dios que es completamente desconocida a nosotros seres humanos, sino por la visión de algunos santos y de místicos o apariciones, como por ejemplo lo que puede ser la Virgen María, la Reina de la Paz y Medjugorje. Por lo tanto, estos, entre comillas, cuentos chinos en realidad son una ventana abierta a una dimensión que no es la dimensión terrenal en que nosotros vivimos ahora. Y conociendo el hecho que Dios existe, porque esta realidad existe, porque si no, si Dios no existiera, no existiría ni siquiera esta realidad, porque todas las cosas tienen una origen desde una lógica que se encuentra esta lógica en toda la creación, en todo el sistema natural, y esta lógica explica de forma matemática que ha salido de una persona, porque solo una persona puede crear o generar, más que nada, no crear, sino generar una lógica. O sea, la presencia de la lógica materializa la presencia de una persona. La presencia de una lógica explica que hay detrás de esta lógica una persona, y si esta lógica regula prácticamente y armoniza todo el sistema natural que la Iglesia Católica llama creación y la misma Biblia llama creación, entonces esta lógica explica que detrás hay una persona todopoderosa porque ha hecho todas las cosas, el universo, todos los planetas, todas las estrellas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta persona todopoderosa, ¿quién es? Es Dios. Para mí,
Es claro la cosa, pero a muchas otras personas no. De toda forma, a la existencia de Dios se puede llegar en dos formas, o a lo mejor tres formas. La primera forma es la fe, o sea, sin darse a comerse tanto el coco, una persona cree por fe a todo lo que está escrito en la Biblia y todo lo que es el magisterio de la fe y todo lo que dice el Papa ex cátedra, porque está inspirado del Espíritu Santo y el Espíritu Santo, como dice el mismo Evangelio, guía a la Iglesia por todos los siglos, también a aquellos a venir. Por lo tanto, esto es el primer camino. El segundo camino, que lo dice también el catecismo de la Iglesia Católica, es el razonamiento en busca de la verdad. Y en la observación y estudio y a través siempre del razonamiento de lo que es el funcionamiento del sistema natural. A través del funcionamiento del sistema natural, por cómo debería funcionar cuando todo está sano, cuando todo decimos que no tiene enfermedades ni psíquicas ni físicas, entonces desde allí se puede llegar a entender el origen de todas las cosas y por lo tanto entender la existencia de Dios. Y después el tercer camino es unir los primeros dos, o sea, el razonamiento a la luz de la fe y además también la fe misma, ¿no? Creer desde la primera a la última página lo que está escrito en la Biblia y creer en el magisterio de la Iglesia y en el Papa. Vale, dicho esto, vamos siguiendo a lo que dice Padre Livio sobre estos acontecimientos que no son nada cuentos de hadas ni cuentos chinos, son dicho de forma simple y de forma concentrada lo que realmente ha pasado, porque nosotros no sabemos cómo funciona exactamente la dimensión espiritual. ¿Quién son realmente los ángeles? Nos lo dice la Iglesia a través de 2000 años de estudio que ha hecho en propósito. Pero, claro, nosotros tenemos también que penetrar aún mejor en las informaciones simples que nos dan la Iglesia y que nos da también la Biblia. Además, después ayudarnos en el curso de los siglos, hay también videntes, santos y muchos de ellos han hecho explicaciones muy detalladas sobre lo que son los ángeles, sobre lo que es la dimensión de Dios. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la beata Ana Catalina Emmerich, que en sus visiones, donde hay libros de estos, ¿no? De las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, que explica prácticamente ha tenido de Dios el don de ver como visiones, como si fueran cuadros o ventanas, ¿no? En que ella podía ver lo que pasó desde la Génesis hasta nuestros días, hasta el futuro de la Iglesia o una parte del futuro de la Iglesia que probablemente nosotros estamos viviendo ahora y que es muy parecido a lo que podría ser el Apocalipsis. Por lo tanto, no es dicho que el Apocalipsis sea exactamente lo que nos imaginamos, o a lo mejor sí. De todas formas, con todo el caos que está desarrollándose en este momento en todo el mundo, en nuestros días, considerando que todas las visiones y las profecías son siempre informaciones muy concentradas entre ellas, mientras que lo que vivamos nosotros es mucho más diluido. Pero los signos de los tiempos, como dice la Virgen María en Medjugorje, parecen ser aquellos de un caos, de una confusión sin precedentes dentro de la sociedad humana. Y esto puede desarrollar
mucha maldad y también muchos sufrimientos, muchos problemas si la humanidad no regresa a Dios. Porque, como ha dicho la Virgen María en Medjugorje repetidamente, el ser humano no tiene futuro, ni futuro eterno, ni futuro material, si no regresa a Dios. O sea, sin Dios no hay futuro ni hay vida eterna. Habrá una muerte eterna, porque si muchas personas después y también la sociedad humana no seguirá la voluntad de Dios, que es una voluntad buena, que es una voluntad para el bien del hombre, no para su mal, no para su autodestrucción. Entonces, si la humanidad no regresará a Dios, muchas personas no podrán vivir eternamente, sino encontrar la muerte eterna en el infierno, que existe tanto cuanto existe el paraíso y el purgatorio. Así que lo que cuenta hoy en día es regresar a la voluntad de Dios, y por hacerlo hay que rezar, hay que volver a redescubrir la importancia del Santo Rosario y también del ayuno el miércoles y el viernes. De todas formas, vamos adelante con lo que dice Padre Livio sobre el mal. Y él dice, entonces, ¿cómo ha nacido el mal? El mal ha nacido en el momento en que el ángel más luminoso, el más grande de todos los ángeles, antes de ser admitido a la visión beatífica, ha tenido el momento de la prueba, la de acoger a Dios o la de oponerse a él, afirmando su independencia de Dios y afirmando entonces la exaltación de su propio ego. Esta es la prueba que los ángeles han tenido que enfrentarse en el origen de los tiempos. Y como dice San Tomás de Aquín, el primer instante Dios creó los ángeles y los elevó en gracia, en su amistad, pero todavía no en la visión directa de Dios. Y en el segundo instante tuvieron que enfrentarse a la prueba y hubieron aquellos que se sometieron a Dios y le adoraron, y después han habido aquellos que se opusieron a Dios y rechazaron de someterse a él. Es así como el mal nació y ha como presupuesto la libertad, el libre albedrío. Así como los hombres son libres, más aún lo han sido los ángeles, o sea, inteligentes y libres. Bueno, a esta altura quisiera yo, Bárbara, hacer un pequeño inciso personal. En mi opinión, después de varias lecturas que he hecho, sobre todo las lecturas de las visiones de Ana Catalina Emmerich, como hablaba yo antes, los ángeles han tenido un momento de inestabilidad, que fue el momento de la prueba, en la cual tenían que decidir si estar con Dios o en contra de él. Pasado el momento de la prueba, los ángeles se estabilizaron permanentemente sobre la elección que habían hecho. Y es por eso que ahora hay ángeles buenos, que siempre se quedarán buenos, y ángeles malos que siempre se quedarán malos. Dice Ana Catalina Emmerich que si la primera pareja humana, por ejemplo, hubiera aguantado un día entero en la gracia, confiando en Dios y no cayendo en las garras del pecado, Adán y Eva habrían alcanzado la perfecta estabilidad y habrían ganado el paraíso eternamente, llegando a ser los colaboradores de Dios y compartiendo todo con Él. Si hacemos un paralelismo con los programas informáticos, se puede decir que Adán y Eva estaban a un nivel beta, que es un nivel todavía inestable, y fue por eso que el diablo, a toda prisa, se insinuó entre ellos y los hizo caer. El pecado original yo lo veo como si fuera un virus informático y biológico al mismo tiempo, que ha literalmente envenenado la naturaleza del ser humano y a través de él envenenó toda la creación,
con las consecuencias que hoy padecemos en nuestra realidad terrenal. Y siempre Ana Catalina Emerick, a propósito de los ángeles buenos y de los ángeles malos, los caídos, nos dice que cuando Dios creó los ángeles, en un primer momento todos los ángeles estaban rodeando a Dios, ¿no? Y creando como círculos de fuerzas espirituales alrededor de Dios. Pero a un cierto momento una parte de ellos se bloquearon. En vez de continuar a hacer círculos, se bloquearon y se miraron a ellos mismos, como si fueran embriagados de su mismo poder, de su misma belleza, de su misma inteligencia y entonces de su propio ego. Y en aquel momento, en mi opinión, desarrollaron un ego tan grande, tan fuerte, tan tan intenso, que es como si cambiaran la polaridad de su ser y en vez de dirigir la propia atención y la propia gratitud hacia Dios que le había creado y que es el creador de todo y entonces también su Señor, ellos dirigieron la atención sobre ellos mismos, su misma personalidad, su mismo ser. Y entonces es como si crearan una, yo la llamo energía, pero una fuerza espiritual negativa que los absorbió de una manera tan poderosa que en automático no pudieron hacer otra cosa que caer, porque muy probablemente también Dios creó un sistema automático por lo cual si llamamos la polaridad espiritual de estos ángeles no fuese compatible con la dimensión divina, obviamente se creara en automático la caída de los ángeles rebeldes a Dios y entonces la generación automática de una esfera, de un, entre comillas, un mundo espiritual negro y negativo, donde efectivamente, según Ana Catalina Emerick, los ángeles caídos precipitaron precisamente dentro de esta esfera que se creó en el momento en que cayeron. Muy probablemente ni siquiera esta explicación es exacta como realmente es, pero es por mi parte un intento de hacer entender que hay una lógica realmente en todo esto, que no son cuentos chinos, que no existe solo la realidad material en que vivimos, sino una realidad espiritual. Aún más, porque recientemente también la ciencia humana está entendiendo algunas cosas, también si no lo relaciona con los misterios de la religión católica. No sé si no lo relaciona porque no ha llegado a relacionarlo, a asociarlo, o si no quiere. Pero de todas formas, los científicos, los que realmente buscan a la verdad, han encontrado que en realidad la materia no existe. La materia es una secuencia de códigos matemáticos que nosotros percibimos como fisicidad, como algo físico, algo material, pero en realidad todo lo que es alrededor de nosotros y nosotros mismos como carne, como materia, estamos hechos de códigos matemáticos. Y el código matemático significa entonces que hay una lógica, porque no hay matemática sin una lógica. Y si hay una lógica, hay una persona, y si esta persona ha hecho todas las cosas, ha hecho el universo, ha hecho nuestra realidad, esta persona es todopoderosa y entonces es Dios. O sea, si nosotros vamos según la lógica, encontramos siempre Dios.
Por lo tanto, hay que tener fe porque Dios existe y existe también la dimensión de Dios, con todo lo que ha sido revelado a través no solo de la Biblia, pero sino a través también de los santos en el curso de 2000 años de historia de la Iglesia Católica. Y muchas videntes y beatas, como por ejemplo lo que digo, Ana Catalina Merkel, pero hay muchas otras, lo han explicado de una forma maravillosa y también, yo digo, muy especial y muy detallada. Y si no queremos si no queremos creer, perdón, que de vez en cuando se me bloquean las palabras, se me bloquean. Si no queremos creer, es nuestra voluntad no creer, pero entonces es un desperdicio, porque prácticamente perderemos un montón de maravillas que Dios ha hecho precisamente por nosotros, y además perderemos la vida eterna, porque si existe Dios y existen los ángeles y existe la dimensión de Dios, existe también el infierno y el mal y también el diablo, y entonces sería mejor pasar la eternidad en paraíso en vez que en el infierno. Yo esto lo tengo claro. También si no es fácil, claro, porque los pecados están siempre acechándonos, ¿no? Pero hay que al menos tener la voluntad de acercarnos a Dios, acercarnos a Jesús. Y para hacerlo hay que rezar, como nos dice la Virgen María en Medjugorje, volver a la oración de rosario, que es la única arma tan poderosa para alejar el mal y para acercarnos a Dios. Entonces, continúa Padre Livio, que los ángeles han sido creados por Dios, inteligentes y libres, y en el momento en que habrían tenido que proclamar su libre sumisión a Dios, o sea, profesar su dimensión de criaturas y por lo tanto adorar a su Creador, alabarle y servirle, agradecerle de haber sido creados, algunos de ellos han afirmado su propio ego delante de Dios. No han querido depender de él, más aún se han preguntado, ¿y por qué no puedo ser yo Dios? Claro, aquí, lo digo yo, Bárbara, hay un paralelismo con los hombres, y esto entonces también explica por qué muchos seres humanos, también en estos últimos periodos, actúan como si fueran dioses, o como querrían ser, ¿no? O sea, hay personas realmente que pueden ser los poderosos de la tierra que parecen realmente pensar de querer ser Dios, y esto puede ser una inspiración solo de aquellos ángeles caídos, encabezados por el demonio, por el diablo, que han hecho a su tiempo el mismo error. O sea, decir, ¿y por qué no puedo ser yo Dios? Cuando el creador de todas las cosas no va a crear criaturas que pueden después ser más grandes de él. ¿Vale? El más grande de todos es siempre Dios. El más poderoso de todos es siempre Dios. Por lo tanto, el diablo siempre será un eterno perdente. Pero lo que pasa es que, claro, algunas almas se las ganará. De hecho, la Virgen de Medjugorje dijo que después de esta batalla espiritual, porque ahora estamos haciendo una lucha espiritual, no se engañen con la política o con los problemas técnicos, o los problemas de los apagones, o los problemas de pandemia o de otras cosas. No se engañen, porque la lucha que estamos emprendiendo ahora es una lucha espiritual entre el bien y el mal.
en donde el mal se está desencadenando en todas sus formas, sobre todo con las perversiones, no solo las perversiones sexuales, sino también las perversiones en todas las direcciones. Por ejemplo, la lucha para el control del poder, la lucha por el control del mundo, la lucha por el control de la sociedad. Estas son todas batallas que hace el diablo usando los seres humanos. Y por lo tanto es una prueba esta para decir que muchos seres humanos hoy en día están atados al mal, están siguiendo el mal, muchos de ellos sin darse cuenta. Donde hay división, donde hay odios, donde hay divisiones también por cosas efímeras, por cosas que el sentido común una vez te hacía entender que eran cosas absurdas, como por ejemplo el feminismo o el machismo o esto y esto otro, que son todas cosas absurdas, porque debería el sentido común natural del ser humano hacer entender que hombre y mujer tienen la misma importancia, también si son dos roles completamente diferentes, pero complementarios entre ellos, que el hombre necesita a la mujer necesita al hombre. Esto debería ser claro como el agua, pero no. Todas estas ideologías que surgen a propósito para dividirnos y para confundirnos están creadas principalmente por el diablo, que existe y que usa los seres humanos para después crear guerras, divisiones, tensiones, como guerras civiles y todo lo que destruye el ser humano mismo, que crea sufrimiento, injusticias y al final, si se extiende demasiado, al final provocaría de tener un infierno en este mundo material, físico que nosotros estamos viviendo. Por eso que la Virgen María en Medjugorje continúa a decir: regresad a Dios, porque Dios es amor y paz, armonía, confianza. Y si este bien no se enraiza en el corazón del hombre, el hombre se volverá cada vez más parecido a un diablo que a un ángel y por lo tanto se acercará a la su autodestrucción, porque es así, porque si se sigue adelante en esta forma, lo que va a terminar con una autodestrucción no solo de la humanidad, no solo de la sociedad, pero también de cada persona. Solo el bien, el verdadero bien que procede de Dios puede crear realmente un progreso, puede mantener en pie la estructura social y también mantener en pie el mismo mundo, porque está en juego la existencia del mundo mismo, porque el ser humano con la tecnología de hoy puede destruir este mundo. Basta soltanto que Rusia, China y India y todo lo que es empiecen a dar de locos y empiecen con las herramientas, las armas que tienen a su disposición, que aquí el mundo se va a destruir, va a explotar. Hay después que considerar también la naturaleza, porque claro, el ser humano hace parte de la creación de Dios, pero solo el ser humano es capaz con su libre albedrío de rechazar la voluntad de Dios y entonces de moverse en sentido contrario a la voluntad de Dios. No así hace la naturaleza. La naturaleza sigue la voluntad de Dios, o sea, sigue el proyecto de Dios en automático, porque no tiene el libre albedrío para decir voy en otra dirección, ¿no? Y es por eso que el mundo se ha mantenido estable hasta hoy.
porque si hubiera podido rechazar la voluntad de Dios, se habría autodestruido. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano entonces es la única criatura que puede moverse en sentido contrario a la voluntad de Dios. Pero esto, el sistema natural, funciona un poco como un reloj a engranaje, ¿no? Como habían una vez. O sea, si todos los engranajes se mueven en una dirección y solo un pequeñísimo engranaje quiere moverse en la dirección opuesta, ¿qué pasa? Que por un tiempo los otros engranajes pueden también seguir la corriente al engranaje más pequeño, ¿no? Pero llegará un momento que a un cierto momento se bloqueará el mecanismo y después acumulará fuerza todos los otros engranajes que van en la dirección correcta para ir adelante, no atrás, y ganarán al engranaje pequeño y romperán también los dientes. Bueno, esto es los que puede pasar en nuestra humanidad, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, no en nuestra sociedad, si continuamos a movernos en sentido contrario a la voluntad de Dios. O sea que en un cierto momento la naturaleza, el sistema natural mismo, nos vomitará encima, porque nuestras acciones, que serán acciones que no seguirán la voluntad de Dios, serán en sentido contrario, nuestras acciones provocarán la reacción de la naturaleza, porque estamos todos conectados. Lo que la gente no entiende es que la creación es como un único cuerpo, un único organismo, y si una parte de este organismo decide, porque tiene libre albedrío, de ir en una dirección contraria a lo que es el funcionamiento correcto del sistema natural, después el resto del sistema es como si se rebelara a la humanidad que se ha rebelado, ¿me entendéis? Precisamente por el mecanismo que he dicho antes del reloj mecánico. Y lo dice también en la Biblia, me parece, o en Deuteronomio o en Números, que a un cierto momento Dios dice al pueblo de Israel: si seguiréis mis mandatos, seréis felices, pero si no lo haréis, entonces la naturaleza os vomitará encima. Entonces hay una relación entre los seres humanos y la naturaleza, y no es con intentar hacer publicidad de progreso para los cambios climáticos, que podremos cambiar las cosas. No se puede cambiar las cosas con las tecnologías o con 4 molinos de vientos para generar una corriente eléctrica a través del viento, o con 4 placas solares en el mundo para intentar coger energía del sol. O sea, aquí en los estados de cosas en que nosotros vivimos, el único que nos puede salvar del bailame que hemos creado nosotros mismos, nosotros seres humanos hoy en día, solo es Dios. Por lo tanto, hay que volver a Dios a través del rosario, a través de los sacramentos, a través de las misas. Pero el paso más importante es rezar el rosario en familia, sobre todo. Volver a redescubrir la fe en familia, con los hijos, con los nietos, abuelos, hijos, nietos, juntos, rezando el rosario. Y no es algo de medieval, es el camino que siempre ha funcionado para cambiar la suerte del mundo.
de la suerte de los seres humanos, no es algo medieval, porque las cosas en las dimensiones de Dios, las cosas eficaces, siempre se quedan eficaces, no pasan de moda, porque la dimensión de Dios es absoluta. Si el rosario se necesitaba antes, se necesita también ahora para frenar la acción del diablo y aumentar y dejar libre acceso a la gracia de Dios en nosotros, porque somos nosotros que al final podemos salvar el mundo. Pero nosotros como instrumento de Dios, si nos abrimos a la gracia de Dios. ¿Y cómo vamos a abrirnos a la gracia de Dios? A través del rosario, a través de la oración, a través de la escucha de la Sagrada Escritura, a través de las misas. Pero la oración del rosario es la cosa más importante, meditando los misterios y meditando también lo que se dice, las oraciones mismas del rosario, porque si no el rosario por sí mismo no servirá a nada. Si son solo palabras y movimiento de la boca, no sirve absolutamente nada rezar. Hay que rezar con el corazón y entendiendo lo que se dice. Y esto es lo que dice la Virgen María, Regina de la Paz. Bueno, entonces, continúa Padre Livio diciendo, esta es la raíz del mal y es la raíz de cualquier mal, o sea, cuando la criatura se profesa, o sea, quiere ser superior al Creador, tiene celos de su Creador o tiene envidia de su Creador, no quiere someterse a su Creador, no quiere hacer la voluntad de su Creador. Y al final, aún peor, digo yo, Bárbara, llegan también a un punto límite, al punto en que quiere destruir todas las obras de su Creador por una revancha contra su Creador. Y de allí se explica por qué la Reina de la Paz en sus mensajes dijo que el diablo es fuerte, que quiere destruirnos y destruir también la tierra que pisamos. Y sigue Padre Livio diciendo, que sea esta la prueba, lo demuestra el nombre del adversario de Lucifer, y el adversario de Lucifer es aquel que encabezaba toda la milicia angélica que estaba de la parte de Dios, o sea, el ángel Miguel, que después de esto se convirtió en el arcángel Miguel. ¿Qué quiere decir Miguel? El significado del nombre Miguel es ¿quién como Dios? En el instante en que el tentador, el ángel rebelde, quiso encabezar la rebelión en contra de Dios y crear un reino independiente de Dios para ser él, el tentador, el nuevo Dios, allí nació el mal. De este pensamiento, de esta voluntad, de esta decisión. Y la respuesta de los ángeles fieles a Dios ha sido esta, encabezados del ángel Miguel. ¿Quién como Dios? De hecho, solo Dios es Dios. Vosotros solo sois criaturas, dijeron. Y con esta respuesta Miguel aplastó al ángel rebelde y todos sus secuaces en el abismo, o sea, afuera de la dimensión de Dios, afuera de la amistad divina. Y fue así que nació el mal, que es la perversión de una criatura inteligente y libre, como lo fue Lucifer, por su decisión de no someterse a Dios. Bueno, yo os aconsejo de leer sobre este acontecimiento, perdonad, los escritos de las visiones de Ana Catalina Emmerich, porque son realmente asombrosos. Ahí se nota como Lucifer y sus secuaces fueron como embriagados de su propia belleza, poder e inteligencia. Es como si hubiesen padecido una síndrome de supernarcisismo, que sería una exaltación del ego que, siendo criaturas espirituales, no consiguieron controlar, visto el enorme poder espiritual en negativo que estaban generando por sí mismos. Y en aquel momento tomaron la decisión equivocada y se convirtieron en ángeles rebeldes. De hecho, el arcángel Miguel
cuando encabezó la milicia de los ángeles fieles a Dios, era uno de los ángeles más joven y pequeño. Su humildad y su fidelidad a Dios y también su valor, su valentía, lo convirtieron en el arcángel Miguel, ahora el más grande y más poderoso ángel entre todas las legiones de ángeles fieles a su y nuestro Creador. Bueno, y sigue Padre Livio. El mal, el pecado en su esencia es el rechazo a Dios, es un acto de soberbia y de rebeldía que ha hecho el ángel rebelde y todos aquellos ángeles que lo siguieron. El Apocalipsis habla de un tercio de estrellas que el dragón, o sea Satán, arrastró del cielo y que corresponde a una multitud inmensa de ángeles caídos. De ahí cayeron en el llamado abismo. Bien. Y según siempre las visiones de Ana Catalina Emmerich, este abismo sería una otra dimensión oscura y muy pequeña para los ángeles caídos. Esta dimensión se encontraría muy cerca a la dimensión terrenal y temporal en donde viven los seres humanos. Esto lo digo yo, Bárbara, que lo ha dicho Ana Catalina Emmerich en sus visiones. Desde allí los ángeles caídos han conseguido a través del pecado original conectarse a la dimensión terrenal, también si con ciertos límites. Esto siempre lo estoy diciendo yo, Esto es una deducción mía. Bueno, continúa Padre Livio diciendo, de ahí los ángeles caídos han empezado su acción de militancia del imperio de las tinieblas aquí en la tierra. De hecho, vemos que el hombre en el paraíso terrenal, o sea, en una situación existencial de santidad, de justicia y de unión con Dios, de repente está la serpiente, la presencia de Satán, que fue sí hecho precipitar en el abismo, pero no encerrado. Tuvo la posibilidad de tentar al hombre. Entonces hay que preguntarse, ¿y por qué Dios no hizo que el ángel rebelde precipitara en el infierno, encerrándolo para que no pudiera tentar al hombre? A esta pregunta respondo lo siguiente, dice Padre Livio. Como los ángeles han tenido que superar una prueba, así también la primera pareja humana tuvo que superar la prueba de la confianza, de la fidelidad a Dios. Pero claramente no la superaron porque creyeron a la serpiente. Porque también la serpiente, como que es el diablo, te dice una mentira disfrazada de verdad, de la verdad. Porque te dice una pequeña parte de la verdad, una pequeña parte de la verdad es cierta, pero las otras no. Y entonces la verdad o se dice toda entera, así como es, clara y cristalina, o si no, no es una verdad, sino es mentira. Por lo tanto, todas las ideologías que hoy en día hay y que provocan frutos podridos, porque provocan divisiones por cosas absurdas. Divisiones, por ejemplo, como el independentismo. ¿Qué lógica tiene el independentismo? Cada cual, una región en contra de la otra, porque uno habla de una forma, la otra habla de una otra, uno quiere la supremacía, la otra también, y todo eso. Pero digo yo, tenemos un idioma único para poder entendernos en todo el territorio español, para que así todos el comercio y también la comprensión entre las personas es más fácil, porque si se habla un mismo idioma, que es la misma historia ha de habernos dado y generado, porque tenemos que crear tensiones
para dividirnos a través de un idioma que no es nuestra identidad. El idioma es una herramienta de comunicación, pero no es nuestra identidad. Yo no termino de ser bárbara porque en vez de hablar italiano hablo español. Yo soy siempre bárbara y soy siempre la persona que piensa como piensa, que razona como razona, que cree en Dios y que tiene fe en la religión católica, sea que yo hable italiano o que hable español. Y entonces no se entiende por qué hay que crear divisiones si no fuera por el hecho que hay Satán detrás que, decimos, oscurece la capacidad de comprensión de las personas y oscurece muchas almas y por lo tanto muchas almas caen en sus garras y después crean divisiones, odios, destrucciones y sufrimiento. Y cuando ves estos frutos, que son frutos podridos, no pueden ser frutos de Dios, son frutos del hombre que se ha hecho tentar por el diablo y ha escuchado las tentaciones del diablo. Por eso que hay que rezar. Hay que rezar para tener la fortaleza dentro de la gracia de Dios, por dar batalla a todo, una batalla espiritual a todo lo que es el mal, responder al mal con el bien. Si ves que hay egoísmo, entonces hay que tener caridad. Si ves que hay violencia, hay que tener amor. Si ves que hay el intento de hacer actuar a las personas en sentido contrario a la voluntad de Dios, hay en vez que demostrar también a los demás nuestra capacidad de seguir el camino de Dios, el camino hacia Jesús, pero no podemos tener la fuerza necesaria por hacerlo si no rezamos el rosario, si no rezamos el rosario, si no volvemos de nuevo a la fe en Dios. Bueno, entonces continúa Padre Livio diciendo que al final la primera pareja no superó la prueba y entonces insinuó la serpiente en la primera pareja humana el veneno en el pensamiento de la primera pareja, la codicia de ser Dios, de ocupar el lugar de Dios, diciendo que si coméis del fruto seréis como Dios, o sea, seréis independiente de Él, conoceréis el bien y el mal como Él y tendréis el poder, y que no es verdad que moriréis. Claro, depende de los puntos de vista, porque, claro, Adán y Eva no perdieron la conciencia de ser vivos, pero sí que murieron a la eternidad, porque se transformaron en seres humanos mortales, o sea, que se degradan en el tiempo y que después tienen que experimentar la muerte del cuerpo, cosa que antes no habrían tenido que experimentar porque habrían podido vivir eternamente con el cuerpo que Dios le había dado y con el alma que Dios le había dado. Por lo tanto, como veis, ¿no? El diablo siempre te da una pequeña parte de la verdad y después, pero construye toda la mentira alrededor de esta pequeña parte de verdad. Por eso que la verdad, para ser realmente verdadera, para ser real, tiene que ser verdad desde el comienzo al final. Porque si hay algo que no es verdad, entonces se vuelve mentira. Bueno, y dice Padre Livio, este es el mal que la antigua serpiente insertó en el corazón de nuestros progenitores, pero ellos han querido creerle. Ellos han aceptado lo que le decía la serpiente. Ellos han desconfiado de Dios, no obstante que ambos fuesen todavía en gracia.
no tenían la concupiscencia dentro de ellos como la tenemos nosotros, o sea, las tentaciones continuas que podemos tener nosotros a consecuencia de del pecado original. Eran, comenta Padre Livio, en una situación de sapiencia, de conciencia, pero también eran en un momento de instabilidad, ¿vale? Porque no se eran estabilizados. Por lo tanto, su pecado no admitía justificaciones y así, queridos amigos, nació el mal en el mundo. O sea que la primera pareja y toda la creación se envenenaron de esto pecado original que, haciendo un paralelismo con el mundo informático, podría ser como un virus, ¿no? Que infecta nuestro ordenador. Y entonces el sistema operativo del ordenador sería la creación, según este paralelismo que hago yo, Bárbara, no Padre Livio. Y si insertamos en un sistema operativo dentro de un ordenador creado por un programador un virus que infecta el sistema operativo del ordenador, pasa que el ordenador empieza a funcionar mal, a crear errores encima de errores, hasta que en un cierto momento los errores que se reproducen cada vez más bloquean el ordenador hasta que el ordenador ya no funciona o que proprio que va a morir por completo de saturación de estos virus. Por lo tanto, hay que limpiar el ordenador de estos virus malos, y las mismas cosas ha hecho prácticamente Dios con nosotros. Para limpiar nuestra alma ha enviado su Hijo Jesús, que con su vida, muerte y resurrección ha creado el antídoto a este virus que tenemos en nuestra alma. Pero tenemos también que ponernos nosotros también manos a la obra sin esperar que haga todo Dios, porque Dios necesita también nuestra libre voluntad. Dios no quiere forzarnos a ir hacia Él o a amarlos también si le gustaría mucho la cosa, porque Él nos ama en una forma incondicional. Y lo ha probado con Jesús. Pero el hecho es que si nosotros con nuestra voluntad no queremos ir hacia Dios, cerca de Dios, entonces la culpa es de nosotros mismos, porque no somos robots. Dios y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, respeta al 100% nuestro libre albedrío, nuestra voluntad. En nuestra capacidad de decir sí o no a Él. Si recordáis a la Virgen María en la Anunciación, el ángel le explicó las cosas y preguntó si le estuviera bien esto, si aceptaba esto. Y la Virgen María, o sea, si aceptaba la encarnación del Hijo de Dios en su vientre. Y la Virgen María dijo sí. O sea que Dios ha querido esperar la voluntad de la Virgen María para ver si la Virgen María quería hacer la voluntad de Dios, quería ser su colaboradora. Y la Virgen María dijo que sí. Entonces, no obstante que después no todas eran rosas y flores. Claro, han habido muchas espinas y una espada le entró en el corazón con la pasión y la muerte de Jesús, como la había profetizado ya la profetisa Ana y el profeta Simeón en la, ¿cómo se dice?, en la presentación de Jesús al templo. Pero claro, nosotros todas estas cosas no las pensamos, porque pensamos que el Evangelio y la Biblia sean cuentos de hadas, pero abrir la Biblia, empezar a leerla, y también si no la entendéis en la prima de primera, no pasa nada. Continuando a leer la Biblia
y penetrando, meditando en lo que está escrito, poco a poco vamos a comprenderla cada vez más, sobre todo el Nuevo Testamento. Hay gente que critica la iglesia, que critica a Jesús, que dice que Dios no existe, una cosa y la otra, y ni siquiera ha leído el Evangelio. Y entonces, ¿cómo lo vas a criticar? ¿Cómo se puede criticar si ha leído a lo mejor algunas frases, pero todas frases separadas las unas de la otra del contexto? Si no se lee el Evangelio y en su contexto, no se puede entender, no se puede traer el significado real de lo que está escrito ahí dentro. Bueno, Padre Livio continúa diciendo: sobre esto quiero precisar que esto de la Génesis y del mal y de la serpiente y todo no es un cuento mitológico, veréis que también Padre Livio dice lo mismo, sino que es la verdad de la fe, de una importancia fundamental. En caso contrario, ni siquiera podríamos saber qué es el mal, por qué existe y cómo se manifestó. Esta es la revelación. Hay toda una serie de interrogantes a los cuales solo la palabra de Dios da respuesta y que hoy por hoy debemos subrayar y reiterar con mucha fuerza como verdad de fe, porque hoy el dicho modernismo, o sea, aquella mentalidad mundana que se insinuó también en la mente de muchos cristianos, hace que se niegue la existencia de Satán. Y no solo que se niegue la existencia del mal, que se diga que el pecado no es pecado, que el pecado no existe, que ha sido anulado, proclamando que el mal es un bien, que hace bien a la salud, que es necesario el progreso, etc. Un oscuramiento del mundo con las obras del maligno para justificar la propia vida personal, que es una vida tirada a la basura. Y la Virgen dijo: Satán os está tomando el pelo. Esto lo dice Padre Livio, no lo digo yo. Yo creo que coincidimos, sea yo como Bárbara, que también Padre Livio, coincidimos los dos en decir lo mismo, también con palabras diferentes, porque la lógica lleva a la misma conclusión. Entonces, dice Padre Livio, precisamente porque hoy en día hay esta negación del diablo y del mal, es importante decir que existen verdades de fe sin las cuales no somos cristianos. Os leo el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí donde habla de la caída de los ángeles. Tras la elección desobediente de nuestros progenitores, Adán y Eva, está la voz seductora que se opone a Dios, la cual por envidia hace que caigan en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que al comienzo era un ángel bueno creado por Dios. El diablo, de hecho, así como los otros ángeles caídos, fueron creados por Dios naturalmente buenos, pero ellos mismos se convirtieron en malvados. Y después el Catecismo, al número 392, dice: la Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Tal caída consiste en haber estos espíritus creados con libre albedrío radicalmente e irrevocablemente rechazado a Dios y a su reino. Por lo tanto, dice Padre Livio, no existe ninguna posibilidad de que el diablo se convierta como algunos charlatanos están diciendo por ahí. O sea que no puede convertirse porque en su naturaleza es un loop de fuerza espiritual, un loop infinito que no puede revertirse, porque se retroalimenta a sí mismo, precipitando cada vez más en la tiniebla, en la oscuridad, en el abismo. O sea, no hay, en el diablo ya no hay ninguna presencia, ni siquiera el más micro de los micro de bondad, ¿vale? O sea, es el mal por excelencia, es
un agujero negro que fagocita, absorbe todo lo que encuentra y es irreversible, porque se auto y retroalimenta a sí mismo hacia el abismo. Bueno, y encontramos un reflejo de esta rebeldía en las palabras que el tentador dijo a nuestros progenitores: seréis como Dios. Y Jesús dice: el diablo es pecador desde el comienzo, padre de la mentira. O sea, es la esencia de la mentira. También cuando la camufla, la mimetiza de bien con un pequeño trocito de aspecto de verdad, pero después la asocia enseguida a lo que es la mentira que le sale precisamente de su ser, ¿no? Y el número 393 del Catecismo de la Iglesia Católica, para todos aquellos que niegan la existencia del demonio y que dicen que solo es un símbolo, y desde allí niegan también la existencia del pecado, que es lo que quiere el diablo para arrebatar a las almas, que no creen en la redención y tampoco en la resurrección y todo, y hacen creer que también los ángeles caídos un día pueden volverse buenos, entre comillas, cosa que no es verdad. Dice el catecismo que es la enseñanza de nuestra fe católica. Por lo tanto, está dirigida a todos los católicos que empiezan a pensar que el diablo no exista. Repito, el catecismo dice: en hacer que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado, es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la misericordia divina. O sea, en cristiano, para ser más claros, es que a los ángeles caídos no le importa un soberano comino de la misericordia divina. Se ríen de la cruz, se ríen del amor de Cristo hacia nosotros, que le ha hecho padecer todo lo que ha patido y después de morir en la cruz. Y así hacen también los seres humanos que los siguen. O sea, los seres humanos que siguen el diablo, al final se ríen del amor de Cristo, se ríen de la misericordia de Dios, no tienen piedad, no tienen ningún tipo de empatía, ninguna. Y por lo tanto se asemejan cada vez más al diablo. No hay posibilidad de arrepentimiento de los ángeles después de la caída, como no hay posibilidad de arrepentimiento para los seres humanos que los siguen después de su muerte, porque irán al infierno si son como el diablo, si convierten como el diablo. O sea, cuando el alma se separa del cuerpo, cada ser humano viene inmediatamente juzgado y enviado en el paraíso, en el purgatorio o en el infierno, que existen no solo para todas las testimoniancias de los videntes en el curso de los santos, de los místicos en el curso de 2000 años de estudio de la Iglesia Católica, hecho por la Iglesia Católica, sino también porque el Evangelio mismo lo dice, es Cristo mismo que dice de la existencia del diablo y por lo tanto también de la existencia de los inferiores. Y después de la muerte de Cristo, los inferiores se han dividido en 13 sectores, que son el infierno para las almas que no quieren saber nada de Dios, que se ríen del amor de Dios, que se ríen de la pasión de Cristo, que se ríen de la cruz. Mientras que después hay el purgatorio para aquellas almas que aspiran a ir al purgatorio, pero que sus almas no son totalmente perfectas, que no son, digamos, a nivel
de blancura necesaria para entrar en el paraíso, y después en vez hay aquellas almas que entran directamente en paraíso. Lamentablemente la Virgen María, que es muy preocupada por nosotros, sobre todo en los tiempos en el que vivimos, la Virgen María en Medjugorje ha dicho que muy pocas almas, pequeños números de almas entran directamente en paraíso. La mayoría van en purgatorio, y hay varios niveles de purgatorios. Hay niveles de purgatorios más cercanos al infierno, donde se está peor, pero al menos hay la esperanza cierta de ir en paraíso. Y después hay niveles más altos del purgatorio, que son aquellos que son más cerca del paraíso, y que nosotros con nuestras plegarias, con nuestras oraciones, con nuestros rosarios, podemos ayudar a estas almas del purgatorio, sobre todo si a nuestros parientes y queridos amigos que ya han pasado de esta vida, a pasar al nivel siguiente de purgatorio, y también muchas veces a pasar directamente del purgatorio al paraíso en breve tiempo, y que hay en vez almas que están mucho tiempo en el purgatorio porque nadie se acuerda de ellas en las oraciones. O sea, por eso que en el rosario hay también la oración de Fátima que dice: acuérdate, Dios, de todas las almas, sobre todo los que tienen más necesidad de tu misericordia, de las almas del purgatorio. Y es por eso que también es muy importante la oración, es muy importante el rosario. Hay que volver a Dios, la humanidad tiene que volver a Dios, después de que nadie me diga que nadie os ha avisado, porque no soy solo yo que lo dice repetidamente en YouTube e en otros sitios. Hay un montón de gente que está diciendo que tenemos que volver a la fe en Dios, que sobre todo en Medjugorje, la Virgen, después de 40 años de apariciones, son 40 años que aparece en Medjugorje, diciendo y repitiendo muchos mensajes, siempre dirigidos a la importancia de conversión, a la importancia de la oración, porque se acercan tiempos muy difíciles en que llegarán muchas pruebas y no estaremos listos y no seremos fuertes. ¿Por qué? Porque no rezamos. Entonces hay que rezar. Bueno, ¿y cómo termina Padre Livio su catequesis? Bueno, el tiempo de la gracia cesa en el instante de la muerte. Después, al número 1022, el catecismo dice: en el momento de la muerte, o sea, cuando el alma se separa del cuerpo, cada ser humano viene inmediatamente juzgado y enviado en el paraíso o en el purgatorio o en el infierno. Y bueno, hasta aquí, queridos amigos, nosotros en esta parte de la catequesis hemos intentado responder a la pregunta sobre el misterio del mal, qué es, cuál es su origen, y hemos visto que existe esta presencia misteriosa y tremenda del imperio de las tinieblas, de Satán, que Dios permitió que obrara en esta dimensión terrenal. ¿Y por qué lo ha permitido? Porque Jesucristo, hecho hombre, pudiera enfrentarlo y vencerlo. Pero permitió también que pudiera obrar hasta los fines de los tiempos, y hoy en día ya vemos cómo obra y cuánto es activo el misterio de la iniquidad. Basta soltanto leer o mirar la televisión, el noticiario, para rendernos cuenta de la situación y de cuánta perversión los poderosos están inflando en el mundo, están insertando en el mundo
para que después nos pervirtamos todos y perdamos nuestras almas. Por lo tanto, es necesario volver a la oración, volver a Dios, al verdadero Dios, a Jesucristo. Y es esta la oración la única arma que se necesita para vencer el mal. Además, después de los sacramentos, de la Santa Misa, de la Eucaristía. Y antes de hacer la Eucaristía, el sacramento de la confesión. Porque volver a Dios significa reconciliarse con Él y por lo tanto acercarse al sacramento de la confesión para limpiarnos nuestra alma. Porque si no, ¿cómo vamos a hacer? Pero tenéis que acordaros de lo que dice la Virgen María en Medjugorje. Sin Dios no hay futuro y tampoco hay vida eterna. Habrá muerte eterna, pero no vida eterna. Entonces, por favor, tenemos todos que regresar a Dios. Bueno, entonces, amigos y amigas, también hoy hemos terminado esta catequesis, que sería la segunda parte de la catequesis. Por el momento es todo. Muchas gracias de haberme escuchado o al menos oído hasta aquí por el momento. Y espero que podamos escucharnos otra vez.